Ya. Bueno, continuando con la clase pasada, que estábamos hablando sobre enzimas, habíamos hablado también de los tipos de inhibición enzimática, habíamos conversado de los inhibidores reversibles, los irreversibles, y dentro de los reversibles teníamos a los competitivos, no competitivos y acompetitivos. También hacíamos un ejemplo de cada uno, por ejemplo, el inhibidor competitivo, cuando ingresaba otro elemento, un inhibidor, en el sitio activo o en el centro activo. Ocupaba el lugar y no podía ingresar el sustrato. En los no competitivos era cuando ingresaba un inhibidor, pero al centro regulador y hacía que cambie la estructura, y la estructura conformacional del centro activo se cerraba y ya no podía ingresar lo que era el sustrato. Y los acompetitivos era cuando el inhibidor se iba a unir al complejo enzima-sustrato y de esta manera impedía que se pueda generar nuevos productos, ¿no? El irreversible, creo que eso ya no lo alcanzamos a ver, nos quedamos hasta estos tres el día de ayer. Los irreversibles vamos a tener que va a producir una inactivación permanente de la enzima. Ya esta, no hay marcha atrás. Como les ponía el ejemplo, puede ser un veneno, una toxina. Estas se unen a la enzima de forma permanente y va a interferir con el normal desarrollo de una reacción metabólica, ¿no? Ya no se va a poder realizar porque fue afectada ya de manera permanente. Las enzimas alostéricas. Estas enzimas alostéricas son las que pueden adoptar dos formas estables diferentes, una forma activa y una forma inactiva. Estas enzimas alostéricas van a tener lo que se ve aquí, el centro regulador, donde se puede alojar un inhibidor o un activador, ¿ya? Que también lo vimos en las diapositivas previas, ejemplos de enzimas alostéricas, ¿ya? Profe, disculpe, ¿podría aceptar a un compañero que me acaba de decir que se le fue el internet, entonces quedó fuera? Ok. Entonces, ya habíamos conversado sobre las enzimas alostéricas. Aquí hay un esquema donde podemos ver de color turquesa el sustrato. Vamos a tener en este recuadro la enzima y aquí vamos a encontrar el sitio activo, ¿no? De color azul. Acá abajo, en esta especie de triángulo, va a ser el centro regulador, que es diferente al sitio activo que está acá. Este es el centro regulador. Entonces, en una enzima alostérica, vamos a tener la presencia de un inhibidor que se aloja en este centro regulador. Cuando se aloja el inhibidor, cambia la estructura del sitio activo y ya no puede unirse el sustrato. ¿Está claro? ¿Puedes repetir? Sí. En este gráfico lo que va a representar es al azul, vamos a ver a lo que se denomina sitio activo. Ustedes ya lo conocen, como les he explicado, esta es la enzima, este es el sustrato y el sitio, en este caso la palma de mi mano, va a ser el centro activo, que es el punto donde se aloja el sustrato, ¿no? Y se da la unión del complejo enzima y sustrato. El sitio activo está representado por este color azul. Aparte del sitio activo, las enzimas alostéricas van a tener lo que es otro espacio que se va a denominar centro regulador, que es el que está aquí. Este es el centro regulador. Aquí no hay presencia de inhibidor, en este gráfico, no hay presencia de inhibidor. Entonces, sí se puede dar la unión de la enzima con el sustrato, sin problema. Acá, en cambio, el mismo ejemplo, solamente que ahora vamos a encontrar el inhibidor. Este inhibidor se une al centro regulador y hace que cambie la estructura conformacional del centro activo. Entonces ya no puede ingresar el sustrato y obviamente ya no se puede generar un producto. Entonces esto es una inhibición alostérica, porque va a participar a través del centro regulador.
Listo. Una pregunta, ¿así no eran las no competitivas? ¿Perdón? Así, o sea, de forma similar no eran las no competitivas. Sí, exactamente. Exactamente. Este era un ejemplo típico de las no competitivas, ¿no? Pero ya lo entienden que son enzimas alostéricas, ¿no? Estas enzimas alostéricas o el alosterismo va a permitir la autorregulación de la actividad enzimática. Para esto existen dos tipos de regulaciones. Una es la regulación por retroinhibición o inhibición feedback. Repito, la primera es la regulación por retroinhibición o inhibición feedback. ¿Qué significa esto? Esto significa que la enzima en un principio tiene una conformación inicial activa. Y cuando se empieza a generar una determinada cantidad de producto final, es decir, cuando ya terminó de producir nuevos productos, envía una señal transitoria alostérica a la enzima inicial para que ya no produzca más. De esta manera se regula y evita que haya una excesiva cantidad de un determinado producto X que pueda afectar al metabolismo. Es un sistema de autorregulación por feedback o retroinhibición. Entonces, lo que quiere decir esto, con palabras más sencillas, es una vez que la enzima ha obtenido la cantidad necesaria de producto, envía una señal a la enzima inicial para que ya no se dé el proceso. La segunda dice regulación por inducción enzimática. Esto se da en enzimas cuya conformación inicial es la inactiva. Una sustancia inicial es la que al fijarse sobre el centro regulador provoca la transición alostérica en la forma activa de la enzima, por lo que ésta empieza a actuar sobre el sustrato. Entonces, lo que nos está diciendo es de que en este caso, la primera enzima va a recibir una inhibición alostérica, que es lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Se coloca en el centro regulador y ahí ya no se va a generar más producto, ¿no? Entonces, la diferencia es que la primera es cuando hay una cantidad X de un producto que ya envía una señal a la enzima principal, a la enzima inicial, y de esta manera ya no se genera más producto. Y la otra es cuando la enzima va a ser regulada alostéricamente por otra enzima. Otra forma que podemos ver cómo actúan las enzimas es a través del cooperativismo. Cooperativismo. ¿Qué pasa aquí con esta forma de actuar de las enzimas? Va a ocurrir la transformación al estado activo, se va a transmitir a las diferentes enzimas que deben de actuar. Por esto se denomina cooperativismo. Esto hace que aumente la velocidad de la reacción en escala y se produce lo que es la denominada ley del todo o nada. Es decir, una enzima, dicho de otras palabras, una enzima tiene su centro activo. Esta se va a activar y hace que se desencadene una activación masiva del resto de enzimas, ¿no? Más o menos como muchos de ustedes actúan en los exámenes, por cooperativismo, ¿no? Y esa es la idea de que no lo hagan para el examen de la siguiente semana. No van a actuar en cooperativismo, sino que va a ser el examen individual. ¿Cómo podemos regular las vías metabólicas? Alostéricas, sistemas de regulación por feedback o retroalimentación, o sustancias que también pueden generar la inactivación de las enzimas, como el pH y otras particularidades, ¿no? Ahora, en base a lo que hemos visto,
Quisiera que alguien me explique este gráfico. ¿Quién se anima a explicarlo? Este esquema. Está sencillo. Yo, A ver, ¿quién? ¿Cuál es su nombre? Sobre lo que dijo recién, no. exactamente, es la forma La enzima. de hacer en cadena. A ver, vamos a ver, en orden. ¿Quién desea hablar primero? Yo. ¿Cuál es su apellido? López. López, y de ahí también estaba Samuel, ¿no? Samuel, sí, Samuel también. Ya, entonces vamos a escucharlos los dos. Vamos con López primero. Ya, como usted dijo, la enzima tiene una parte en que se activa. Ya. Esta de aquí hace que todas las demás también se activen, mostrando el ejemplo, cómo ingresan. A ver, le voy preguntando. Aquí tenemos el cuadro 1. ¿Qué vendría a ser las pelotitas naranjas? Las, como vías metabólicas, Ya. van ingresando. Ah, es que es otro cuadro acá. El cuadro azul no son inhibiciones. Vamos a escuchar a ver El qué opina. sustrato, no. Las pelotitas no serían los sustratos. Sí. Sí, los Es una cadena de enzimas. Es una cadena de enzimas que está fusionada. Los productos de unas enzimas son los sustratos de las siguientes. Y ¿Es así? Más o menos. no serían A ver, vamos en orden. Vamos primero. A ver, estaba hablando López. De ahí era Samuel Medina. Mejía. Mejía. Mejía, bro. Mejía, perdón. Ahí voy yo, bro. Yo tenía la idea, Ya, el paso 2, ¿qué sería? el paso 2. Sería por este punto azul. Amor, se te escucha muy lejos. Samuel, casi. Es que tengo fallas con el micrófono, lo siento. Bueno, me da la impresión de que este punto azul era justo lo que esa enzima que tenía su centro activo, que al ser la primera causaba la cooperatividad entre las demás enzimas y se unían se activaban, se unían al sustrato para activar. Y ya cuando se empiezan a separar, que es a partir del gráfico 6, sería cuando ya han completado, o sea, ya tienen su producto y mandan una señal a la antienzima para que deje de hacerlo, o sea, deje de metabolizarlo. Ya, Samuel. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, este cuadradito azul? ¿Qué sería? La primera enzima con un centro activo, o sea, el primer centro activo, el que inició todo. Aquí sería centro activo. Uh-huh. No, Ya. el centro activo es el que está en el sustrato, o sea, sería la enzima que se une al sustrato, ¿no? Ya, pero entonces, ¿este cuadro qué sería? El cuadro azul. Un inhibidor. ¿No Ya. es un sustrato? ¿No? El sustrato es el amarillo. ¿Quién más? Vamos a ver. El centro activo es, Ya, el que está en yo. el sustrato. Es lo que se une al centro activo que tenía el nombre en la cabeza y se me acaba de ir. Por ahí va Samuel. Vamos a ver, ¿alguien más dijo? El que me dijo que seguía. ¿Cuál era su apellido? Orrala. ¿Quién? Orrala. Yo, profe, yo. Sí, el que dijo profe yo, ese dijo Yo. antes. Ya, profe. O sea, Orrala. Ah, ya, ok, Orrala, continúe. ¿Qué Ya, sería? en el número 1 no pasa nada, pero el cuadrito azul es el inhibidor. Ya. En la tercera imagen, el inhibidor se une al centro activo y hace que empiece a actuar ¿cómo se llama? La enzima, y provocando que ya tenga un lugar para el sustrato que se va a unir, y provoca una reacción en cadena, que es el cooperativismo, y dé lugar para que entren más sustratos a las enzimas, y luego ya cuando están todas estas, manda una señal para que ya no produzca el producto, y así. Más productos. Sí, casi bien. Lo único que se equivocó es que esto no es inhibidor, porque Es obviamente... una activadora en vez de inhibidor, ¿verdad? Exactamente. No es una coenzima.
Esto estaba viendo porque el inhibidor hace que no puedan entrar los sustratos, pero bueno, como Sí, es que no dijo el no se me nombre de ese olvida otra cuadrito. cosa, entonces es un activador. Exactamente, es un activador. ¿Y este espacio que está aquí, cómo se llamaría entonces? Este es el centro activo. El centro, Activo. es el centro, Regulador. Centro regulador. Ay, el regulador. Esto es una enzima alostérica. Entonces, resumen de lo que dijo su compañero. En primer lugar, tenemos aquí el sustrato y acá la enzima, ¿no? Acá se empieza a acercar lo que es un activador e ingresa en el centro regulador. En el paso 3 ya se une. Se une. Entonces empieza a aperturarse los sitios activos. Como pueden observar en el gráfico 4 y en el gráfico 5. Se activan los centros activos y ahí se ingresan los sustratos por cooperativismo. Y en el paso 7 ya se liberan los nuevos productos, ¿no? Este esquema es de resumen de las últimas diapositivas que hemos visto. Es claro. O sea, profesor, si fuera un inhibidor el que entra, no se abriría ningún centro activo. ¿O cómo? No se activan los centros activos o cambian su estructura y no puede ingresar lo que es el sustrato. Ok, gracias. Los ligandos también pueden actuar en el centro activo o en el centro regulador. Básicamente en el centro regulador, perdón. Si el ligando no se une al centro regulador, la enzima no puede unirse al sustrato. ¿Ya? El ligando son señales que pueden ser activadores o inhibidores. Son reacciones o señales químicas que pueden unirse en este centro regulador. Aquí está como resumen lo que vimos, las distintas tipos de inhibiciones. Alostérica que ustedes vieron, o no competitiva, y la A competitiva. ¿Ya? Esto ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Y también teníamos que, por ejemplo, las vitaminas pueden funcionar como coenzimas. Ustedes ya saben que la coenzima es la parte no proteica de la enzima. Y también mencionábamos el día de ayer. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar a Peralta. ¿Está Peralta por ahí? Carol. ¿No está? Bueno, entonces Peralta tiene falta, ¿no? Vamos con alguien más, con Saldumbide. Emily Saldumbide. Acuérdense que esto es actuación en clase, ¿no? Saldumbide tampoco está. Solo dejó prendida la cámara. Perdón, solo dejó conectado porque no hay ni cámara, ni audio, ni nada. Bueno, falta también Saldumbide, le ponen por favor el presidente. Vamos con Grau, Sebastián Grau.
Sebastián Grau. Presente, profe. Es que estoy ahorita ocupado porque mi mamá vino a dejar cosas de compras. A ver, Sebastián, ¿cómo se llamaba? Era la holoenzima. Holoenzima. Ayer hablábamos sobre las partes de las enzimas. ¿Qué era la holoenzima? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Se desmayó? Se le fue el internet a Sebastián Grau. Conjunto de la parte proteica y no proteica de la enzima. Eso. Muy bien, Sebastián. Entonces, la coenzima era la parte no proteica. Coenzima de algunas peptidasas, por ejemplo, en la vitamina C, y si tenemos una carencia de esto, puede producir lo que es el escorbuto. La vitamina B1 es la coenzima de las descarboxilasas y de la enzima que transfiere los grupos aldehídos. Y una carencia de esto va a provocar beriberi. Bueno, no voy a entrar en tanto detalle con estas vitaminas, funciones, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero se los dejo para que lo puedan revisar, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la importancia de estas enzimas en bioquímica? Estas enzimas, y conocerlas, cuáles son sus funciones y a dónde pueden afectar, son muy útiles porque en los exámenes bioquímicos podemos, a partir de ciertos valores enzimáticos, poder inferir o predecir o tener una idea de qué órgano o qué patología puede tener una persona. Si las enzimas hepáticas están elevadas, evidentemente vamos a tener un problema hepático, ¿no? Si hay un incremento de la urea, entonces ya vamos a tener la idea de que tiene algún problema renal. Así, etc. Entonces, la medida de la actividad enzimática en fluidos biológicos es importante para el diagnóstico de muchas enfermedades. Así, también tenemos que muchos fármacos son inhibidores de la actividad enzimática, como también vimos en el caso de los antivirales. Otro uso que tienen es en la industria de la alimentación y la agricultura. La determinación de enzimas en el laboratorio clínico. Así tenemos ejemplos. La trombina y la plasmina, estos participan en los procesos de coagulación y fibrinólisis. La amilasa, la lipasa pancreática y el pepsinógeno. Estos van a aumentar en sangre por alteraciones que permiten pasajes desde la glándula de origen hacia el espacio intersticial. ¿Qué pasa si se ven afectados? Muy probablemente tengan del páncreas. El aspartato aminotransferasa, glutámico o oxaloacético transaminasa, o también la lactato deshidrogenasa, la creatina y la quinasa, estas pueden verse afectadas cuando hay un infarto. También enfermedades hepáticas, que pueden afectar o alterar celularmente, y se aumentan en cambio las transaminasas y la lactato deshidrogenasa. Hay también enzimas que solo afectan a un tejido u órgano, por ejemplo, el alcohol y el sorbitol deshidrogenasa en el hígado. La tasa ácida va a aumentar cuando tenemos algún problema de la próstata, ¿no? Enzimas procedentes de varios tejidos, las isozimas que ustedes ya conocen, por ejemplo, de la lactato deshidrogenasa, pueden aparecer cuando hay lesiones de miocardio. Las isozimas 5 cuando hay lesiones hepáticas. Entonces se puede identificar estas isozimas y nos ayudan a estimar la gravedad del daño celular.
las aspartato aminotransferasas, las transaminasas, el amalato deshidrogenasa, y en cambio la presencia de las isocimas citoplasmáticas y mitocondrial pueden producir necrosis celular, infarto de miocardio o hepatitis severa. Las isocimas citológicas las vamos a encontrar en procesos inflamatorios. Ok, entonces, con esto casi que hemos terminado lo que es la parte teórica y estarían ustedes listos para el examen, ¿verdad? Entonces, hemos terminado con todas estas diapositivas y ya están listos para estudiar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no, podemos pasar al examen y a la siguiente clase. Profesor, si pudiera volver a explicar ese dibujo de los activadores, por favor. ¿Este? Sí, por favor. Este de aquí, ¿no? Sí, es. Ya, ok. Aquí tenemos la representación de la enzima. De las pelotitas naranjas van a ser el sustrato. Aquí vamos a encontrar el centro regulador. El cuadrado azul va a ser un activador. En el paso 3 se une el activador al centro regulador y en el paso 4 va a ser que empiece a aperturarse el centro activo. Aquí tenemos el primero. Y luego, por un cooperativismo, se abren los demás centros activos e ingresan los sustratos a cada uno de los centros activos. Y finalmente, en el paso 7, ya hay la liberación del nuevo sustrato, de los diferentes sustratos que se producen. Ya, listo, gracias. Gracias también. Entonces, muchachos, ¿están listos para el